Hola chicos, bienvenidos. Nunca dejes de aprender porque la vida nunca deja de enseñarte. Albert Einstein, 1985. Empecemos. El día de hoy hablaremos acerca de un tema muy interesante, la entrevista. ¿Qué es la entrevista? Según Martínez 2010, deduce que la entrevista es un instrumento técnico que tiene gran sintonía epistemológica en el enfoque cualitativo, que se desarrolla a base de la recopilación de información primaria, es decir, todo aquello que se construye, como las cartas, la poesía e incluso los textos científicos. Por otra parte, Taylor y Vaughan, 1986, atienden la entrevista como un conjunto de reiterados encuentros entre el entrevistador y sus informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que los informantes tienen respecto a sus vidas, experiencias y o situaciones. Por ejemplo, si se aplica una entrevista a 20 alumnos y si de ellos la gran mayoría responde lo mismo, es más fácil elaborar un informe a través de una matriz donde se llena las respuestas y a su vez ayuda a su tabulación. Esto se considera una forma o manera de estrategia para la elaboración de la entrevista y su cuestionario. Tipos de entrevistas. Miguel Martínez nos dice que según el aspecto que queramos resaltar, podemos distinguir distintas tipologías de entrevistas. De este modo, podemos centrarnos en la estructura o diseño de las mismas. Entre los principales tipos de entrevistas están las siguientes. Por número de participantes, que se divide en individual, el cual es una técnica de recopilación de información que tiene lugar cara a cara entre el evaluador y la persona entrevistada. Grupal, que es un método de recolección de datos en el que participan dos o más personas. Y de panel, que es un tipo de entrevista utilizada para evaluar candidatos en donde hay 3 o más entrevistadores al mismo tiempo. Por procedimiento se organiza en estructurada, donde el investigador lleva a cabo una planificación previa de todas las preguntas que quiere formular. No estructurada, aquí no se requiere la realización de ningún guión antes de la entrevista. La información obtenida es resultado de la construcción a partir de las respuestas simultáneas del entrevistado. Y mixta, que es una combinación de entrevista estructurada y no estructurada, en la que el entrevistador formula una mezcla de preguntas predeterminadas y otras espontáneas. Y por último, por su modo o canal, que se organiza en cara a cara. Es un método de investigación que sirve para obtener información directa mediante una serie de cuestionarios estructurados. Telefónica. Es una de las formas de obtener respuestas directamente de las personas, pero este proceso no es cara a cara, sino a través de una línea telefónica. Online. Es una interacción verbal entre dos o más personas en la cual el entrevistador obtiene información de los entrevistados por medio de la virtualidad. Entre otros, tenemos 3 tipos de entrevistas. Primer punto, por competencia. Las elecciones por competencia es una técnica que los profesionales de recursos humanos utilizan cuando el objetivo es encontrar talentos. Esto deben contar con las habilidades y destrezas necesarias para estar acordes con las competencias que exige el cargo. Segundo punto, provocación de detención. La entrevista de detención o provocación de detención es aquella en la que se emplean modos y actitudes que tienen como objetivo provocar tensión en el candidato. Se utiliza fundamentalmente en las entrevistas para cubrir aquellos puestos que se deben desempeñarse en condiciones de gran tensión. Tercer punto, la motivación. Es un estilo de existencia directa centrada en el cliente para provocar un cambio en el comportamiento, ayudando a los clientes a explorar y resolver ambivalencias. Se define principalmente no por su técnica, sino por su espíritu, que sigue un estilo que facilita la relación interpersonal. Fases de entrevista. Preparación. Identifica y evalúa fuentes de información, población y elementos estudiados para el análisis. Apertura. Involucra el momento de recibir al entrevistado y darle saludo inicial, ya sea que el entrevistado y el entrevistador se conozcan previamente o no. Desarrollo. En esta etapa se ejecutan las estrategias trazadas durante la planeación y se agenda proyectada. Cierre. Se sugiere que se
anuncie unos 5 o 10 minutos antes de concluir el final, de preparar el ánimo del entrevistado para comenzar a cerrar círculos que todavía podrían estar abiertos. ¿Cuáles son las características de una entrevista? Son las siguientes: la técnica, la relación interpersonal, la etapa de evaluación y la información. La técnica es de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos. Se define como una conversación que se propone en un fin determinado, distinto al simple hecho de conversar. La relación interpersonal en la entrevista es el juego de comunicación, hace posible el intercambio de conocimientos e informa de las actitudes. En la etapa de evaluación, dentro del proceso de reclutamiento y selección de personal, la evaluación de candidatos es una fase fundamental en la que el empleador puede comprobar las habilidades y actitudes. La información. Una entrevista informativa es una reunión para conocer la experiencia de la vida real de alguien. No es una entrevista de trabajo, por lo que es importante mantenerse centrado en conseguir información. Entrevista a padres de familia. Según Cecilia Herrero, las entrevistas a padres constituyen un momento lógico, integrado al trabajo de campo, que en su conjunto tiene como objetivo establecer el nivel de desarrollo alcanzado. Las entrevistas ayudan a aclarar y completar datos que el tutor ha obtenido en el cuestionario inicial. No es extraño que a partir de este cuestionario el tutor crea inconveniente tener relación personal con padres para profundizar ciertos datos que le hayan parecido importantes de su hijo. Está dirigido a los licenciados, lo cual sirve para obtener algún tipo de información específica mediante un proceso para alcanzar o dejar las ideas claras espontáneamente. Estas preguntas para poder entender, comprender un poco más. Las preguntas abiertas está formulada al criterio propio de la persona a responder libremente. Entrevista a grupos focales expertos. El cuestionario que se aplica dentro de la entrevista a los expertos se basa en la construcción de preguntas técnicas con la intención de obtener resultados objetivos y a su vez ayudar a la recopilación de datos para aplicar una solución a problemáticas. Según el autor Fernando García en el 2008, manifiesta que una entrevista para el grupo focal expertos se debe realizar con una guía de pautas que está orientada a mantener un vocabulario específico de una ciencia o una disciplina. Por lo tanto, estos cuestionarios se deben redactar de una manera coherente, con preguntas concisas y por tanto se debe adaptar al tipo apropiado de redacción.